de palmas para Cristo Jesús. Gloria sea al Señor, bendito su nombre. Vamos a la Biblia, mis hermanos, primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 6. Regáleme monitor, como que se fue nuevamente. Primera Timoteo 4, verso 6. Vamos a meditar esta tarde bajo el título ¿Cómo ser un buen ministro de Cristo? ¿Cómo ser un buen ministro de Cristo? ¿Habrá algún siervo de Dios esta noche en este lugar? ¿Habrá algún hijo de Dios? ¿Sí? ¿Alguien aquí ha sido comprado por la sangre de Cristo, hermanos? Si usted ha sido comprado, si usted reconoce que Jesús es su Salvador, quiero que recuerde, porque ya lo sabe, que usted no fue comprado para vivir en sus afanes, en sus deseos, mucho menos en sus desvaríos, sino que fue comprado para servir, para amar a Dios y para servirle por sobre todas las cosas. Entonces, de eso vamos a hablar esta noche. Dios ha puesto en mi corazón esa carga de poder manejar el discipulado de nuestras vidas durante todo este año. Yo les contaba el domingo, allá en la esquina estaba yo orando una mañana de la semana pasada y le decía, Señor, ¿qué hay para nosotros para enfrentar este año 2021? Porque el año pasado nos regaló este lema, Jesús en mí y yo en Él. Y verdaderamente pudimos vivir que si nos sumergíamos, si nos metíamos con el Señor nos guardó, nos sostuvo, nos permitió llegar hasta aquí. Entonces verdaderamente Dios guía nuestras vidas. Y yo le decía, ¿y este año qué es lo que querés de nosotros, Señor? ¿Cuál es la parte donde tenemos que prestar mucha atención? Y Él me daba una palabra, discípulo. Discípulo. Discípulo es el que aprende. Y el que aprende lo que aprende, ¿para qué lo aprende? Para ponerlo en práctica, para vivirlo. Entonces vamos a hablar ahora sobre cómo ser un buen ministro de Cristo. ¿Lo tiene, hermano? Primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 6. Dice la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Padre, gracias damos por esta hora. Invocamos esa unción fresca de tu divina presencia, suplicando que bendigas nuestras vidas, permitiéndonos entender tu palabra. Que el reto a nuestros corazones pueda venir, Señor, de tu Santo Espíritu, para que cada uno pueda tomar esa convicción y esa decisión de crecer para ti, de ser verdaderos discípulos. Deme gracia para transmitir el mensaje con denuedo, en tu precioso nombre. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Puede sentarse. Un día venía un señor ya de avanzada edad de cobrar su pensión saliendo de una institución bancaria, y a la salida encuentra a un agente de policía ante un vehículo poniéndole la esquela, ¿verdad? Y se detiene el señor y le dice, ¡qué bárbaro! No, hombre, si unos minutitos han sido y ya estás molestando vos, mira. Y el policía solo lo volvió a ver, ¿verdad? Sin mediar palabra, terminó de ponerle la infracción, ya pasó la página y dijo con la segunda, ¡ay, te enojas todavía!, le dijo el viejito, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Además inmaduro, y esta otra la vas a poner de capricho. Entonces la gente callado, sin pelear, solo lo volvía a ver, terminaba de hacer la infracción y pasaba la página y iba con la tercera. Le ponía la tercera, el viejito le decía otra bandeada. Le hacía la cuarta, le echaba otra bandeada el viejito, le hacía la quinta infracción, le ponía otros términos, ¿verdad? Y total que el viejito estaba ahí enfrascado en aquello. De repente viene un bus y le dice, bueno, le dijo, ahí te dejo que ya viene el bus en el que me voy, le dijo, ya no molestes a la gente. Y se subió al bus y se fue, ¿verdad? No era el carro de él. La ilustración lo que pretende enseñar es
que un agente de policía es un servidor público, como los ministros del gabinete de gobierno, como cualquier empleado público. Están supuestos a servir. La palabra ministro lo que significa es eso, significa servir. Viene del latín minister, que significa servidor, y del griego diáconos. De ahí viene la palabra diáconos. De acuerdo al griego diáconos, el concepto de los diáconos no son personas que ocupan una mayor jerarquía, no, son personas que tienen el privilegio de servir a los demás. Entonces, aquí el reto es cómo le vamos a servir a nuestro Señor en este nuevo año. Como el agente de policía que solo se encaprichaba y empezaba a molestar haciendo un abuso de su autoridad. Fíjense que aquí en la iglesia hemos tenido casos de personas que empiezan a ocupar su diaconado, según ellos, para andar regañando a los hermanos. Una vez me dijeron a mí, mire, el hermano fulano en la vigilia allá estaba gritando, enojado, porque le habían dado un pan con pollo que a su parecer no llevaba pollo, ¿verdad? Está bien, yo de hecho es menester de los diáconos que me ayuden a identificar cualquier error, cualquier falla en el servicio a los hermanos. Entonces, si verdaderamente en cocina se equivocaron y le puso muy poquito, ¿qué debía haber hecho? Debía haberse acercado a la encargada de cocina, decirle, mire hermana, los hermanos se van a molestar, esto no está bien, ¿verdad? Solo le están dando puro escabeche. O sea, buscar el servir, el traer un beneficio, pero no. Él estaba herido porque él, siendo diácono, le habían dado un pedacito de pollo. No le había, y se puso a pelear y con las hermanas que servían. Bueno, pasó. Después me informaron y yo lo mandé llamar. Le digo, hermano, ¿qué pasó, hombre? Usted es un diácono. ¿Cómo se pone a hacer ese show allá en medio de los hermanos en un evento como una vigilia? Pues aquí, si esta es una iglesia, aquí venimos a adorar a Dios, ¿me entiende? No venimos a pelear. Entonces me dice él, ¿y qué beneficio o qué sentido tiene ser diácono si yo no puedo reprender a la gente? Vaya, este está peor. Imagínense qué concepto más equivocado, ¿verdad? Completamente erróneo. Tanto así que fue tan reincidente la actitud del hermano que en una reunión se puso a discutir conmigo y le digo, hermano, si usted no puede guardar la compostura, voy a tener que quitarlo de diácono. Yo no le puedo quitar su llamamiento, y la Biblia dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿Quién lo trajo a usted aquí, hermano? ¿Cuántos saben que es Dios quien nos ha traído aquí? Entonces, los dones y el llamamiento son irrevocables. Usted no sabe cuántas veces yo he querido tirar la toalla e irme de la iglesia. Tengo 22 años, hermano, de estar aquí. Y como decía la Rosita Alvire, ¿verdad? Aquí me he estado sentado, no me he movido de aquí. Hay algunos que han ido, han venido, han vuelto, se han enojado, se han contentado. Y gloria a Dios por ello, porque aquí estamos siempre con los brazos abiertos, esperándoles. Pero yo no me he movido. ¿Y usted cree que a mí no me han dado ganas de irme también? ¿Por qué? Por diferentes circunstancias. Por a veces problemas con la gente, por a veces problemas de diferente índole, a veces son problemas existenciales. ¿Cómo así, pastor? A veces usted se levanta y usted no sabe por qué anda agrio, anda mal. Es que hoy me levanté del lado izquierdo de la cama. Mire, métase a la cama y vuélvase a salir por el lado derecho. Problema resuelto. Es que ahorita yo no me aguanto. Entonces, aléjese de esa persona, ¿me entiende? Porque a veces somos nosotros los que andamos mal, pero lo que le quiero decir es, ¿usted cree que a mí no me ha pasado también? ¿Y por qué no me he ido? Porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Pero me decía un pastor un día de estos, el año antes de que nos fuéramos a la cuarentena, el año pasado, ¿no ha pensado usted, me dice, que quizá lo que Dios quería que hiciera aquí ya lo hizo?
Y yo, aléjate de mí, Satanás. No me ayude mucho, compadre. Porque mientras yo no tenga, se lo acabo de estar predicando el viernes pasado, si Dios no te ha dicho que te movas, no te movas, hermano. Porque Dios te trajo aquí. Y el llamamiento es irrevocable. Aquí usted no vino, ni yo vine porque se nos ocurrió venir. Dios nos trajo aquí. Y nos trajo aquí, dice aquella alabanza, para no volver atrás. Porque si nosotros permanecemos, nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. ¿Y cuál es esa tierra? Su bendición. Su bendición. Entonces, en ese llamado, usted tiene que aprender a anclarse. Así como el alpinista ha visto esos deportes extremos donde los hombres van escalando las montañas a puro dedo, a pura mano, y llevan un arnés, y ya donde pueden meten unos clavos por si se cansan, quedar colgados, ¿verdad? Y poder resguardarse. Pero la meta del alpinista es subir la montaña, es completar el reto. Es como dice Pablo, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Quién te llamó? Dios en Cristo. Y mientras entienda que es Dios quien lo llamó, lo único que usted y yo debemos hacer es avanzar cada día. Cada día. Por eso el tema del discipulado, por eso el tema de servirle al Señor como lo que somos, como ministros de Cristo. Entonces el alpinista pone, le decía, unos clavos en las grietas de la peña para no caer. ¿Cuántos entienden lo que le estoy diciendo? ¿Ha visto alguna vez esas películas que Misión Imposible, de ahí queda colgado? Entonces eso es anclarse. Para que nosotros nos anclemos en nuestro avance del crecimiento espiritual, sus anclas es el servicio. Yo no hubiese permanecido lo que Dios me ha permitido estar en la vida de la fe si yo no hubiese comenzado a servir desde que llegué a la iglesia. El año 97 yo me empecé a congregar allá en el Taber Central. Y al mes de estar yo congregándome, 4 semanas de estar asistiendo, uno de los pastores auxiliares dijo: hermanos, necesitamos servidores en todos los ministerios. Y yo, ¿cómo? Yo servirle a Dios, jamás me hubiese imaginado yo. Me antelé, pero Chabacán, yo servirle al Rey de Reyes. Y dijo el pastor que estaba dando el anuncio: acérquese, dijo, a los pastores y pregunte para que usted empiece ya, acérquese. Y fui yo a preguntar, porque en aquel entonces lo mandaban a uno a librería. Aquí no, aquí venga a hablar conmigo, con el pastor Isaías, hermano Mendoza, o directo con los líderes de ministerio. Póngase a servir. Y entonces yo llegué y le digo: mire, yo quiero servir. Porque así dijo él. Tenía un mes de estarme congregando y empecé a servir. Ya les he contado que el primer culto de sábado que se abrió en el Tabernáculo Bautista Central fue el primer día que yo serví. Y cuando yo pedí asesoría, yo pregunté: mire, ¿cómo es esto? Y me dice el pastor que estaba asesorándome, aconsejándome: mire, me dijo, usted debería de involucrarse en el grupo de consejería. En aquella época había consejería mujeres y consejería hombres. Y así como están nuestros hermanos acá, allá eran los consejeros, ministerio de consejería. Ellos eran los que cuando terminaba el culto se ponían de pie para guiar a los nuevos a recibir al Señor. O cuando alguien quería, quiero hablar con el pastor. No, el pastor no atiende a nadie, pase con uno de los consejeros. Entonces ya el consejero iba a ver y que necesita, ¿me entiende? Ministerio de consejería, ¿se entiende? Y consejería mujeres para atender a las hermanas, ¿verdad? Que no hubiera ahí ningún malentendido, ningún cruce de riesgo de que alguien vaya a decir después vino una mujer y el consejero se la estaba cuenteando, sino que la atendían mujeres. Entonces me dice el pastor: póngase a servir en consejería. Mire, le digo: no, porque yo veía a los consejeros y yo los veía muy finuchis. Yo los veía, ¿verdad?, que ellos eran los que estaban ahí siempre en el culto. No, yo
mándeme a cholerear, le dije. Yo quiero ir a lavar los baños. No, me dijo, aquí hay un personal de la iglesia que se encarga de eso. Y esos que andan cuidando los carros de los hermanos mientras salen del culto. No, le digo, mándeme donde no quiera ir la gente. Yo allí quiero servir. Ese era mi deseo. Entonces me dijo, mire, ¿qué día va a servir? He oído que van a abrir el día sábado. Bueno, véngase y busque al hermano Marco Cárcamo, por quien acabamos de estar orando. Por cierto, ya gracias a Dios ya está en su casa de regreso, ya lo operaron. Dios ha sido misericordioso. Y lo busqué, llegué el sábado, puro pollo comprado. Imagínense, yo tenía un mes de estarme congregando, hermano. Un mes de acercarme, no crea que antes me había congregado en otra iglesia. Yo iba con mis padres a una iglesia profética de esas de corte pentecostal. No le he contado que hasta allá he danzado, pues. Cuando me llevaron a la iglesia donde iban mis papás, era de aquellos donde remolineaban todos al frente. Y yo llegué ese día un poco tarde y solo había libre una silla de adelante. Me mandaron adelante. Yo cuando vi la bicha que estaba a la par mía va de remolinear, remolineamos, mamadita, le dije yo. Y empecé a remolinear con él. Me gustó la iglesia, pero solo en la hora de la remolineada. ¿Me entiendes? Entonces, pero no fue, ¿verdad? Yo no engrané ahí. Fue hasta que la palabra de Dios tocó mi corazón que yo busqué al Taber. Y estando de congregación, como le cuento, un mes y a servir. Total que me tocó servir el primer sábado de milagro. Y ya me acerco al hermano Marco, que ahora es pastor, en aquel entonces no. Y me dice, hoy vamos a abrir un nuevo ministerio que se llama Seguridad Interna. Y necesito 2 personas que se pongan aquí en el púlpito, una en cada esquina. Entonces, al primero que mandaron fue a su servidor. ¿Verdad? Y yo andaba huyendo que me pusieran adentro, porque yo decía, todavía estoy probando, y tenía un mes. Un día de estos pateo el cable, agarro zumba, mala onda que los hermanos me conozcan, decía yo. Entonces cuando a mí me decía el hermano, métase a consejería, no, decía, porque si yo estoy adentro del templo, los hermanos me van a ver. En cambio, si yo les estoy cuidando el carro allá afuera, ni me van a conocer y así puedo seguir discotequeando. Ese era mi pensar. Y me ponen de plantón al frente, hermano. Y yo aquí, frente a la gente, sentía la cabeza caliente. Pero, por misericordia de Dios, no me corrí. Me quedé, permanecí. Le hice frente, empecé a ver que habían otros ministerios internos, vi que había acomodación, escuela bíblica, y algunas personas que uno va haciendo así un poquito de amistad, a veces le dicen, pásese con nosotros, cámbiese de ministerio. Y yo decía, no me parecía lógico andar como que era veleta para arriba y para abajo. Yo decía, si un día voy a dejar el ministerio en el que Dios me puso, va a ser para servirle más al Señor. Va a ser algo de mayor compromiso, de mayor entrega. Y así fue que yo me fui involucrando más. ¿Por qué? Porque mi anhelo era servirle a Dios bien. Servirle a Dios bien. No venir a hacer acto de presencia. No. Y yo venía de mundo, ¿verdad? Y uno parado aquí en el altar y de repente pasaban hermanitas, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano. Y yo viendo para otro lado. ¿Por qué? Porque si yo me quedaba y no de ahí venía, pues. No tenía sentido venir de lépero de la calle a ser un lépero en el templo con uniforme. No tiene sentido. Habla, Padre, ¿verdad? Algunos los vi que agacharon la cabeza un poco. Yo no sé usted, vea, yo no le hallo sentido. ¿Cuántos queremos la bendición de Dios? O sea, cada quien sabe lo que hemos dejado allá afuera. Y venir aquí adentro a seguir haciendo lo mismo, pero con uniforme y Biblia bajo el brazo, ridículos nos vemos, ¿verdad? Entonces empezó aquella cosa, a quererle servir bien. Mire lo que dice el verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás, ¿qué cosa? Un buen ministro de Cristo. ¿Y qué dijimos que era ministro? Servidor. Si usted ha sido comprado con la sangre de Cristo, usted es un servidor del Señor. Y dice la Escritura, todo me es lícito,
pero no todo conviene. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tal vez no ocupamos un uniforme o no predicamos en un altar, pero no quiere decir que usted no le sirva al Señor. Le sirve con su testimonio, le sirve cuando usted guía a otras personas a sus pies. Hay hermanitos lindos que a sus contactos han tenido el temple, el empuje de llamar a sus amistades, a sus familiares. Mira, he conocido una iglesia, me estoy conectando a los sermones, te voy a mandar el link, métete. ¿A quién le sirve? A Cristo. Con eso, porque está compartiendo las buenas nuevas. Entonces, dice, esto enseña a los hermanos. Esto viene desde el verso 4, ¿verdad? Ahí lo lee usted después despacito. Y dice, esto enseña a los hermanos, sé un buen ministro de Cristo, porque usted sabe que hay malos ministros. No nos engañemos, hay malos servidores. Ahorita nosotros, me decía hermana Arely, que es la directora del seminario, por una persona que va a entrar, que es católica, pero católica profesante, no que era católica y hoy se ha convertido al cristianismo, no, ella es católica y le gustan los sermones y me escribe, me dice que gracias por el mensaje y entonces me dice, yo quiero estudiar la Biblia, entonces como les piden para poder entrar al seminario el certificado de bautismo y me dice la directora, mire, dice ella que ya tiene sus sacramentos completos. Entonces le digo, téngale paciencia. Y yo le llamaba hoy por la mañana y le digo, mire, no se refiere a su bautismo de infante, se refiere a su bautismo ya con conciencia después de haber recibido a Cristo. Pero tranquila, conéctese a las clases, empiece a estudiar la Biblia. La palabra de Dios no regresa vacía. Al final ella misma va a decir, me quiero bautizar, como Felipe y el etíope. ¿Y qué impide que yo me bautice ya? Porque cuando ya usted tiene no una religión, sino que una relación personal con Cristo. Pero muchas veces nosotros, los del entorno, en lugar de facilitar a la gente que venga a Cristo, se lo impedimos. Le ponemos cargas, dice el Señor, a las congregaciones que ni nosotros mismos son capaces de llevar. Esas iglesias donde le remachan y le remachan que usted es santo y que usted tiene que ser perfecto y que aquellos que andan en pecado y que no, pero no le dicen cómo. Si yo no necesito que usted me diga que soy pecador, yo ya sé y usted ya sabe. Yo ya sé de qué lado patojeo, pues. Yo ya sé cuáles son mis debilidades. Si pude crecer para Cristo, si algo he logrado avanzar en el conocimiento de su misericordia, es porque, bendito sea el nombre de Dios, conocí una iglesia donde me enseñaron que no era yo quien cambiaba, sino que Dios quien me hacía nueva criatura, hermano. Y que cuando yo me dispongo al Señor, Él me va llevando cada día, y dice el texto que la senda del justo es como la luz de la aurora, que cada día va en aumento. Tranquilo, solo preocúpese de estar anclado. Usted no sabe cómo va a terminar el 2021. En el nombre de Jesús lo terminaremos en victoria. Pero ánclese. Por eso me interesa que me entienda el ejemplo que le ponía del alpinista, que va escalando y mete los pines para poder descansar los brazos y queda colgado, porque si no se ancla, ¿qué sucede? Se desbarranca. ¿Entiende el hebreo? Desbarrancarse, hermano. ¿Sí? Entonces, si usted no se ancla, se va a desbarrancar. Ay, hermanito lindo, si nosotros tuviésemos en esta iglesia a toda persona que ha pasado por aquí desde hace 22 años, no, hombre, hermano, no sé, ya el Señor nos hubiera mandado a comprar quizás algunas de esas bodegas industriales para albergar a tanta gente. Pero ¿qué sucede? No queremos anclarnos al Señor. Tropezamos. Somos tan débiles que le buscamos algún defecto a la iglesia, a la congregación, a los hermanos, para decir, yo por eso ya no voy. Cuando el trato con Dios es,
personal. El trato con Dios es personal. Usted tiene la mente de Cristo que mora en usted. Dios me ha puesto esa carga de discipularles. Vamos a un año de discipulado. ¿Para qué? Para que usted aprenda los elementos básicos necesarios para crecer y no para ir para atrás. Entonces dice, vea por favor, si esto enseña, será buen ministro. ¿Nutrido en qué? Un buen ministro es un ministro nutrido en la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, y el oír no los chambres de la iglesia. A veces las congregaciones son congregaciones morbosas, porque los pastores las hacemos así. Y hermanos, allá anda uno que lo vieron chupando. Y toda la gente empieza a cabecear, ¿verdad? Como con los suricatas. El tal se ha entregado a Satanás. Ese es morbo. Ya todos están viendo la macheteada que le van a dar al hermano que ha caído en pecado, sin ponerse a pensar que el día de mañana vas a ser vos. Pastor fundador contaba de una iglesia donde cada vez que él llegaba, y venía el hermano fulano, ten disciplina. Y llegaba otra semana, y el hermano sutano, ten disciplina. Un día llegó y estaba cerrada la iglesia. Estaba el pastor sentado afuera, ahí abajo de un palo. Y pastor, ¿y el culto? Me puse en disciplina, le dijo. Total que todos estaban en disciplina. Claro, si es que Dios nos ha lavado con su sangre, y quien juzga nuestros pecados es Dios, hermano. Y quien nos lavó con la sangre de su Hijo es el Altísimo. Qué benditos hace usted, o hago yo, o hacemos nosotros, señalando el error del prójimo, cuando yo tengo que preocuparme de mi crecimiento, del mío propio. Señor, cada mañana una plática bonita con el Señor. ¿Qué querés de mí? ¿Qué es lo que no te gusta de mí? Hoy le puedo decir con plena confianza, Dios me ha puesto en mi corazón que te diga que tenés que anclarte para permanecer este año 2021. ¿Y cómo dijimos que nos anclábamos? No terminemos el sermón, ya vamos a comer entonces. Sirviendo es que usted se va a anclar. Y el buen ministro, el buen servidor, tiene que estar bien alimentado en la palabra de Dios. Antes el evangélico se caracterizaba por conocer la Biblia y recitaban versículos. Hoy no, hoy se sabe en la vida del prójimo, pero no se sabe en un texto bíblico. Muchas veces nosotros nos quedamos, nos conformamos. Yo no sé usted, a mí me cuesta. Yo ahora, porque las hermanas de multimedia diseñaron un nuevo programa, y lo va a ver usted en la página de la iglesia. Y bendito el nombre de Dios, porque no se los pedí yo, fue iniciativa de ellas. Y el programa me dice, se va a llamar Tu Desarrollo en Cristo. Entonces, si ese es el tema en el que estamos, ¿verdad? Es perfectamente en sintonía con lo que vamos. O sea, crecer. ¿Y cómo vamos a crecer? En la palabra. Si usted no lee su Biblia, usted va a ser un desnutrido de la fe y va a ser un mal siervo de Dios, un mal ministro, como el policía que estaba ensañado en trabarle esquelas al viejito, y no era ni de él el carro, el chiste que le conté al principio. Entonces, nutrido en la palabra. La fe se fortalece por el oír la palabra de Dios. Usted tiene 3 maneras en las que recibe palabra de Dios. Usted tiene la palabra predicada, que son sus cultos, y cuando no puede venir, usted tiene ahora la bendición de conectarse. Usted tiene la palabra escrita, que es el logos de Dios, es la escritura. Pero así como el que no se conecta ni se congrega no recibe el mensaje de la predicación, así tampoco, aunque usted tenga la mejor Biblia, la más cara, la más adornada, no va a recibir palabra si no la lee. Y la otra manera en la que usted recibe palabra de Dios es en la oración, el rema de Dios. Decía nuestro pastor, escuchar el bajo
Yo no le mentiría si le digo que viene de una raíz de palabra del griego, solo que se refería a la respiración. ¿Usted ha hablado por teléfono alguna vez con personas que tienen respiración fuerte? Y tal vez hay personas que usted está llamando y ni siquiera le han dicho buenas noches o aló, pero usted oye que como que toro, ¿verdad? Entonces hay personas que tienen esa respiración fuerte. Cuando hablamos de orarle al Señor, usted tiene que hacer a un lado las perturbaciones, tiene que disponer su corazón a oír la voz de Dios. Y decía el pastor, oiga la respiración de Dios. Pero no es audible. Es una metáfora para entender de que Dios habla. ¿Y cómo es que habla Dios? Al entendimiento. ¿Y qué me va a decir Dios? Ahí me fregó. El pastor que le venga a decir a usted lo que Dios dice que usted tiene que hacer es mentiroso. Hablo en la relación íntima. A mí me pone Dios una palabra que es un principio general. Es la enseñanza que Él nos da. Pero los elementos íntimos, personales, eso se lo va a decir a usted. Pero yo no oigo. ¿Y cómo va a oír si no le pregunta? ¿Cómo va a oír? Yo vivo afanadísimo. Yo paso corriendo y entrando y saliendo. Y a mí a Dios ya me ha dicho, como a la María, afanada te veo. ¿Se acuerda que la hermana de la Marta, y la otra estaba, mira que mi hermana no me ayuda, le dijo. No, le dijo, esta que está aquí conmigo es la que ha escogido la mejor parte. Pues sí, pero ya es tarde y hay que ir y hay que hacer. Ay, Marta. ¿Cuántas Martitas y Martitos habemos esta noche aquí, ¿verdad? Que tenemos tanto que hacer, que dejamos el hablar con Dios como algo sin importancia. No, pastor, no diga eso, ¿cómo va a creer? Sí es cierto, si fuera importante, fuera lo primero que hiciéramos. No me diga que Dios es importante cuando no tenemos tiempo de hablar con Él. Somos unos refinos soberbios. Nuestro orgullo quiere estar más alto que el del Altísimo. Estamos igual que el cachudo ya. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo. Porque tenemos, es que, lo que pasa es que usted no sabe, porque yo mire esto y lo otro. No, a mí no me lo diga, a Él dígalo. A Él dígaselo. Porque allá cuando la persona cae postrada en una cama de hospital, o allá en la casa pues, pero porque está fregado que no se puede ni parar, entonces se da cuenta que nada de aquello por lo que se afanaba realmente lo sostenía. Quien nos ha sostenido es la mano de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Gloria a Dios, denle fuerte el aplauso al Señor. Dice el verso, vea por favor, dice, nutrido en las palabras de fe y de buena doctrina. Un día estaban unos hermanitos comiendo aquí en el Pollo Campero de Zacatecoluca y se le hace, como andaban uniformados, ¿verdad? Y una señora de esas metidas que estaba sentada en la mesa de al lado se le acercó y le dice a uno, mire, le dijo, ¿y ustedes de qué cesta son? Le dijo. ¿Cómo? ¿De qué cesta son? No, pues esta tal vez la de la basura, la de la ropa sucia, la de basquetbol, ¿verdad? La señora les preguntaba de qué secta. ¿Y qué es una secta? Dícese de aquello que para el que habla es una mentira, ¿verdad? Una enseñanza falsa para el que habla. ¿Cómo así, pastor? Para nosotros el catolicismo es una secta. Pero vaya a preguntarle al católico qué somos nosotros. Por eso es que la definición es, para el que habla es una enseñanza falsa. Pero el punto es que el centro es la enseñanza. ¿Cuál es tu enseñanza? Cuando le pregunten a usted, ¿y cuál es su doctrina? Le están preguntando cuál es su enseñanza. A mí me han enseñado que Cristo murió por nosotros, los pecadores,
resucitó al tercer día y por cuanto Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Somos nueva criatura. Ah, pero a usted le han mentido. Pues fíjese que me enseñaron a que lo buscara en la palabra de Dios. No, es que a Jesús es por medio de María. Perdone, con todo respeto, ¿verdad? Aquí no dice. Ah, es que son una secta. ¿Se da cuenta? Yo le decía hoy a la persona que les cuento, como en toda ciencia, usted quiere estudiar leyes, usted quiere estudiar medicina, usted quiere estudiar para ingeniero, a eso se le llama ciencia. Como en toda ciencia, existen criterios. Y los criterios se contraponen en lo que usted quiera. ¿No se ha fijado que usted va a pasar consulta con un médico y de pronto el tratamiento no le cayó muy bien, fue a pasar consulta con el otro? ¿Y qué le dice el segundo? Es que ese donde fuiste no sabe nada vos. Y entonces probó, le cayó bien, pero en la segunda semana que lo usó ya le empezó a dar una picazón algo rara y entonces el doctor ya no le pudo resolver, le preguntó a un tercero y el tercero ¿qué le dice? Es que de donde vos venís ese no sabe nada vos. ¿Por qué? Porque tienen criterios opuestos, tienen opiniones contrarias. Entonces esos criterios se van formando de acuerdo a la preparación y estudio de cada profesional en su materia, ¿verdad? Solo el buen salvadoreño es el que sabe de todo, ¿verdad? Nosotros sabemos más que los médicos, más que los abogados, sabemos más que Dios, ¿verdad? ¿Me entiendes? Pero en el orden real no es así. Zapatero a tus zapatos. Usted quiere una dirección sobre medicina, va a preguntarle a un especialista. No le vaya a preguntar a la persona que despacha el medicamento en la farmacia, que al rato va a estar todo trabado, intoxicado. ¿Me entiende? Entonces, aunque usted vea una rama de la ciencia, en toda ciencia hay diferentes criterios. ¿Por qué yo voy a creer esto y no voy a creer aquello? Por el criterio que usted ha formado a través de su enseñanza. Es que mire, yo creo que Dios no es necesario estar metido tanto en la iglesia. ¿Cuántos estudios tiene usted en teología? Perdón. No, yo creo que así es. No, entonces permítame, que aquí los teólogos somos nosotros. Así como cuando usted le llega a decir al doctor, mire, es que yo creo que tengo, ¿verdad?, un problema aquí de colitis, y ya le va a reventar el apéndice. Si el doctor es el otro, pues. El doctor es el otro, ¿verdad? Yo tengo problema con los veterinarios. ¿Por qué? Porque quieren que les diga doctor. No, doctores, son doctor. Doctor, y a mí si algo me puede reventar es que cualquier persona, mira vos, vení, ¿qué querés vos? Eso me mata. Eso a mí me revienta. Y peor, un pretender que quiere un título que ni tiene, digo, entonces yo he tratado con médicos de mucha trayectoria, gente bien educada, que ya cuando hay un poco de confianza, tal vez por la edad, ¿verdad?, que son personas mayores, no, hombre, mira fulano, tal y tal cosa, pero de entrada, pues acuérdese que se supone que son personas preparadas, educadas, pero como de todo hay, ¿verdad? Pues así es en el conocimiento de Dios, así es en el pueblo cristiano, así es entre todos los siervos de Dios, usted va a hallar de todo. Entonces, ¿y yo qué voy a creer? No sé, usted tiene que forjar su criterio. Usted tiene que tener su buen carácter cristiano y saber qué es lo que cree, con base a qué lo ha creído y con respaldo de qué es que usted ha decidido aferrarse a esa enseñanza. ¿Cuántas veces me he escuchado a mí decir, no alabe hombres, ni políticos, ni predicadores, alabe a Dios, solo a Dios se alaba? Y si usted se siente bien en esta iglesia, gracias por la confianza, la gloria sea para nuestro Dios, pero es porque aquí estamos comprometidos con la palabra. Decía mi pastor, el día que nosotros no prediquemos la palabra, zámpeme una pedrada, decía el pastor. Yo me lo voy a correr antes de que me la pegue. La palabra,
La palabra, mientras aquí lo dice, mire, si más claro no hay, no es porque usted vista bonito, no es porque a usted le digan el profeta, el apóstol, el bishop, ahora hay algunos hasta en inglés lo ponen, bishop. Entonces mire lo que dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Qué gana de andar siguiendo un montón de viejas insurrectas que ni al marido respetaron. ¿No ha visto usted todas esas profetas que salen en la televisión? No, hay mujeres ubicadas en la palabra. Nosotros aquí tenemos en el seminario buenas siervas de Dios. Pero hablo de aquellas que hay unas viejas que gritan más duro que un hombre, hermano. Mire, no vayamos tan lejos, ¿verdad? Le digo porque de repente me dice mi esposa, mira, esta predicadora ahorita es la que está de moda, ya cuando la oigo, y da claro, aquella vieja gritona. Y yo digo, ¿y dónde está el marido? Y allá lo tiene el panito, como que es pollito bien regañado. Ese hogar está en orden. No, el hogar está en orden. No, es que ustedes porque son machistas. No, señor, la palabra de Dios tiene un orden. Y aquellas grandes mujeres de Dios primeramente han honrado a su marido, porque es el orden que Dios estableció. ¿Me entienden? Todo es una cuestión de orden. Nosotros aquí, bueno, yo aquí les resiento a ustedes que no apoyan a las hermanas que predican la palabra. Ni las mismas mujeres apoyan a las mujeres aquí. Y son, aquí nosotros mismos cuidamos de que sean personas con base a la doctrina. No, yo le estoy hablando de las maestras quiebrahogares. La vez pasada yo estaba comprando un repuesto allá en San Marcos, un taller, así medio de mala muerte, mira, ahí iba a encontrar el repuesto. Y yo no sé si es que ahí deshuesan carros o qué, pero allí iba a encontrar el repuesto. Y yo estaba esperando que le bajaran a un carro la pieza que, yo ahí no pregunto, ¿me entiende? Yo era comprador de buena fe. Entonces, el repuesto que necesitábamos. Y de pronto se empezó a oír un alboroto que emergía de las profundidades, hermano. No le miento. Estaba aquel taller. Usted en un taller no va a oír alabanzas, ni va a oír, querido compañero mecánico, ¿me pasas la llave número 4? No. Güey, tanta que no sé qué, toda aquella leperada y toda aquella vulgaridad. Y empieza a oírse aquel murmullo, ¿verdad? Como de carros de guerra que venía saliendo del abismo, porque era una bajada, y entonces venía saliendo un grupo como de 10 mujeres, lideradas por una profeta que venía marimbeando los palos y las gradas y todo. Y entonces y yo vi que los mecánicos, ¿verdad? Como que eran demonios, se metieron así cuando vieron al Señor Jesucristo y se fueron a las orillas. Y estaba el dueño del taller, solo se quedó sentado, como que ya sabía qué era lo que pasaba, y todo el mundo asustado. Y cuando emergieron a la superficie, ¿verdad? Pues que era embajada. Entonces venía la profeta y decía, ¡ay! Dice el santo, deja de molestar a mi Débora. Y con la misma flago le daba a los carros que estaban allí parqueados. Y empezó aquella mujer a ministrar aquel taller, ¿verdad? Oíme bien, Satanás, le dice el santo de Israel, no molestes a mi Débora porque vengo pronto y mis juicios caerán. Y al marido solo se le quedaba viendo porque la Débora era la esposa del mecánico. ¿Me entiende? Entonces me imagino yo que quizás la había maltratado, a ver qué había pasado en el hogar, que llamó a la profeta, ¿verdad? Y entonces la profeta fue a ministrar al marido impío que tenía la señora, y casi nos marimbea a todos los que estábamos ahí. Yo me salí, no le miento, yo le tuve miedo a la vieja. Yo me salí y voy viendo que todos los vecinos desde las ventanas viendo, ¿verdad? Porque a saber en otras ocasiones hasta dónde llega el relajo. ¿Y usted cree que esas mujeres predican a Cristo? No entremos a pecar criticando que por qué. No, el orden, si ese era un relajo lo que estaba pasando ahí. Entonces dice, mire, desecha las fábulas profanas y de viejas, dice. Lo dice la Biblia. No dice, ay, el pastor me cae mal porque cómo se expresa de la mujer. No, Dios me libre. Mujeres divinas, aunque mal paguen ellas. Dios conoce mi corazón. Pero la palabra llama fábulas profanas y fábulas de viejas aquellas
mujeres, ¿verdad? O aquellas incluso enseñanzas de hombres que no están fundamentadas en la Escritura. Por eso es que dice, tú tienes que estar bien nutrido en la palabra y en la sana doctrina. Dice luego verso 8, el ejercicio corporal, dice, ¿qué dice? Para poco es provechoso, pero la piedad aprovecha para todo. El Señor ocupa un ejemplo, no está diciendo que no hay que hacer ejercicio, sino que pone el ejemplo de cuán volátil es la vanidad de la vida. Cuando el jovencito o la jovencita entran en su malicia, no, hombre, sí. Si ahí la sola juventud, ¿verdad? Tiene su belleza. Pero cuando los años empiezan a golpear, que muchas veces en el caso de la mujer, cuando vive aceleradamente, la golpean los años más rápido que lo que tendría que haber sido. Entonces empieza la gente, ¿verdad? Y las culturas hoy, las mujeres se van a los gimnasios y se van a pintar el pelo y a jalar los pellejos y a hacerse micos y pericos, ¿verdad? Para ver de cubrir un poco las grietas de la vida, ¿me entiendes? Los golpes del existir. Entonces, lo que dice el apóstol Pablo acá, Pablo a Timoteo, y le dice, mira, no está diciendo que no haga ejercicio, no está diciendo que usted no se cuide, pero el ejercicio corporal de poco aprovecha, porque usted se pega unas matadas. Aquellos que han sido deportistas, vaya hoy a ver si aguanta un partido entero, ¿verdad? Vaya hoy a meterse un sopapo en la chimpinilla, a ver si cuántos meses le dura el morete, ¿verdad? Entonces, todo pasa. Sin embargo, la piedad, ¿qué es la piedad? Esto ya se lo he explicado yo. Piedad no es que usted sea la Madre Teresa de Calcuta, que tiene lástima del pobre y del necesitado. Eso no es piedad. Y yo siempre le pongo la referencia de la palabra impío. Lo contrario a piadoso es impiedad. Lo contrario a piedad es impiedad. El impío es aquel que no vive conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí tratamos de vivir conforme a la palabra de Dios? Entonces usted es una persona piadosa, ¿ya? Entonces dice, practica la piedad, apégate a la Biblia. En la medida que usted crezca en el conocimiento de la palabra de Dios, usted va a ver beneficios en su vida mucho mayores a que pase toda la mañana en la cancha de fútbol, o que pase horas en un gimnasio, o que pase horas haciéndose micos y pericos para verse mejor. Muchas veces la mujer gasta cantidades en cosméticos y pinturas y volados, y dice la Biblia que el corazón alegre hermoso es el rostro, dice. Mire qué fácil estaba, ¿ve? Sin gastar tanto chunche. El corazón alegre hermoso es el rostro, y usted va a ver, por ejemplo, las grandes modelos o las grandes artistas, todas esas expretendientes que yo he tenido, y va a ver aquella gran belleza física, pero esos son unos demonios bien hechos, hermano. Si a cada rato cambian de marido, ¿verdad? Eso, las mujeres, si usted ve, todas esas artistas no logran mantenerse con una pareja. Mire aquella loca que era actriz infantil del Disney Channel y ahora terminó siendo toda una degenerada, la Miley Cyrus. Esa no fue, era muy fea, esa nunca le hice caso yo. Y entonces, estos animales son gente completamente impíos, apartados de la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿tiene para nosotros un beneficio apegarnos a la palabra? Claro que sí. Y entonces, ¿yo por qué estoy amolado? Allí mida cuán real es su piedad. Allí mida cuán buen siervo de Dios es usted. Porque Dios dice, el obrero es digno de su salario. A usted no le va a hacer falta nada. A usted no le va a hacer falta, no estoy hablando de riqueza, no estoy hablando de billetes. Y es más, Dios va a poner la provisión económica cuando sea necesaria. Porque Dios no lo va a dejar humillado. Pero con alguien platicaba hoy, un joven acá de la iglesia, me llamó un día, él está por graduarse de la universidad y me dice, mire, pastor, deme un consejo. Mi mamá quiere que yo me ponga a trabajar, me han ofrecido unas plazas y con un salario, pero yo estoy montando mi propia empresa en línea.
Y entonces yo siento que puedo llegar a ser mucho más como freelancer, ¿verdad? Independiente. Que me aconseja, mira, le digo, yo siempre he sido independiente. Yo trabajé para el órgano judicial un tiempo cuando era estudiante y han sido los años más incómodos de mi vida estar atado, porque yo siempre he sido muy independiente. Siempre me ha gustado el comercio, siempre he hecho más de una cosa al mismo tiempo. Entonces mi consejo sería que pongas en balanza, ¿verdad? Si vos te considerás que te has sabido tomar de la mano de Dios, mi consejo es dale vos, independiente. O si vas a contratarte, si vas a ir de empleado con una empresa para aprender y luego vos sacarle provecho. No te quedes ahí toda la vida. No. O vas a escalar en la empresa, pero no te estanques. Porque Dios tiene la tierra que fluye leche y miel. Pero nosotros vimos aquel primer domingo del mes una palabrita clave: esfuérzase. La palabra esfuerzo significa que usted está empujando todos los días, pensando ¿qué voy a hacer? No hablo de que sea una persona frustrada e insatisfecha, no, decirle: Señor, ¿hacia dónde voy? Ya terminó el primer mes del año, porque ya vamos a estar en febrero. Ya vamos a estar en febrero. Ya perdiste el primer mes del año. ¿Qué has hecho el primer mes del año, hermano? No hablo de afán, no, hablo de saber que usted se evalúe, si usted se pregunta si yo lo he vivido en lo que aprovecha. El ejercicio corporal, la ambición material, no aprovecha. La piedad aprovecha. Escudriñar la palabra, buscar la voluntad de Dios. Pruebe guiarse por la voluntad de Dios. Ánclese sirviéndole a Dios y se va a dar cuenta que las cosas son diferentes. Dele fuerte el aplauso al Señor. Gracias, Señor Jesús, por su misericordia. Gracias por el privilegio que nos concedes de poderte servir. Te pedimos por aquel que no te conoce, si habrá alguien que aún no le ha recibido, si habrá alguien allá en casa que esté escuchando este mensaje y todavía no ha tenido ese encuentro personal con el Señor. Cristo está tocando a las puertas de su corazón. Él quiere que le reciba en su corazón como el único y suficiente Salvador de su alma. Cristo es el único que murió pero resucitó de entre los muertos. Dice la Biblia que está sentado a la diestra del Padre. Y Él es la salvación, Él es el camino, Él es la vida para todos aquellos que en Él hemos creído. Recíbale hoy de esta manera, dígale a Él con todo su corazón: Señor Jesús, yo reconozco que yo soy pecador. Dígale: reconozco que tú eres Dios, que moriste por mí, pero que has resucitado. Te ruego que entres a mi corazón, que salves mi alma el día de hoy, para que cuando muera yo voy a ir ante tu presencia. Dígale: gracias, Padre, por mandar a tu Hijo a morir por mí. En Cristo Jesús, mi Salvador, he orado. Amén. Si usted hizo esta oración, siga conectándose con esta su iglesia. Dios tiene más para usted. Cada mensaje traerá doctrina, enseñanza, alimento espiritual para que usted pueda crecer a la medida del varón perfecto, dice Efesios 4:13, a la medida de la estatura de Cristo. Padre, gracias.